nuevo mes bíblico, ¿no? Para un mes que marca el inicio de las festividades de la palabra de la Biblia. Y por eso para nosotros es un momento especial. Desde que conocimos esta palabra, el Todopoderoso nos ha dado su bendición, su gracia, de poder cada año conmemorar estas festividades. Y sobre todo también aprender. Hasta ahora todavía no es fácil, ¿no? No sé si no es fácil o no. Es que fíjense que hay una lucha, ¿no? Está el sistema tradicional que siempre estamos enfrentando y las cosas que la palabra nos va diciendo. Y el sistema tiene más fuerza porque tiene más propaganda, está metida en todas partes de nuestra vida, todos nuestros ámbitos sociales, en todos lados. Entonces es difícil de escapar. Pero lo que se trata de las festividades bíblicas es muy complicado porque ni siquiera está en el ámbito religioso tradicional. Muy pocas personas recuerdan, ¿no?, estas fechas para poder conmemorarlas. Pero no es simplemente que nosotros queremos conmemorar, sino también queremos aprender y conocer su implicancia profética, que es lo que a nosotros nos interesa. Amén. Saber en qué nos beneficia recordar, conmemorar y aprender estas fechas. Una vez más le agradezco entonces al Padre por todas las cosas que nos permite pasar, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa acerca del libro que estamos estudiando cada Shabbat, que es el libro de el profeta, ¿quién se acuerda? Yeshayahu, profeta Isaías, ¿no? Y lo cual estamos aprendiendo bastante, ¿no? Nos quedamos en el capítulo 10, ¿no? Capítulo 10, ¿no? Justo el capítulo 11 entraba con un tema candente, ¿no? Pero está para el siguiente Shabbat. Entre Shabbat ya vamos a continuar, después vamos a tener otra una pausa por Pesach, y después vamos a tener otra pausa por cierre de panes y levadura, y después otra vez vamos a continuar. Difícilmente Isaías va a continuar, por eso estén pendientes. Y bueno, ¿cómo encarar el tema de Rosh Hodesh? Rosh Hodesh significa cabeza del mes, inicio de un nuevo mes. Nosotros venimos contando los meses, no para seguir ese calendario como a modo de, bueno, yo voy a seguir el calendario hebreo nada más y voy a deshacerme de mi calendario, porque nuestras actividades todas las realizamos de acuerdo al calendario tradicional que usamos, que es el gregoriano. Pero ¿para qué nos interesa a nosotros el calendario bíblico hebreo? Simplemente porque nos pueden marcar los tiempos en los cuales nosotros podemos establecer y conmemorar las festividades. Esa es la razón por la cual seguimos ese calendario. Yo publiqué en el grupo, ¿no?, el mes de Aviv, ¿no? Algunos todavía no entienden qué significa, pero poco a poco van a aprender. Ahí hay dos números. Uno significa el mes tradicional, sería el mes de abril, y el otro número más grande que está en azul sería el mes de Aviv. Casi parece igual los números, para que podamos guiarnos. Entonces, a partir de anoche no comenzó el 1 de Aviv, del mes por el cual la Biblia dice que inicia el año de festividades, el año donde el pueblo empieza a surgir como libre, empieza a ser libre. Entonces el Todopoderoso le dice: a partir de este mes van a contar los meses. Así vamos a leer después en algunos textos. Bueno, ese es entonces una breve introducción. Ya durante estos años
hace 2019, 2021. Sería este el cuarto año que venimos compartiendo sobre el inicio del mes bíblico, mes de Abib. Aunque ya venimos celebrando la fiesta hace más tiempo, casi 9 años, pero anteriormente nosotros empezamos desde Pesach, ¿no? Pero esta vez, para ir comprendiendo mejor, y como dice la Escritura, vamos a iniciar siempre desde el mes de Abib, conmemorando y recordando y tocando un poco el tema, más que todo para poder darnos cuenta de la importancia que tiene para los que estudiamos la Biblia y los que creemos en las promesas, estos puntos. Por eso, hay varias cosas que tengo que obviar, porque si no sería bastante largo, porque hay otras cosas que quiero explicar. Pero todos los estudios que hicimos sobre el mes de Abib y el inicio del mes bíblico están ya guardados en nuestra cuenta de YouTube. Palabras de vida eterna, festividades bíblicas, y ustedes pueden ir buscando ahí. Vamos a tratar este video, este estudio, después de que esté grabado, vamos a tratar de dejarlo ahí en la, ¿cómo se dice? En la lista de descripción, abajo, ¿cómo se llama? Descripciones, ¿no? Los estudios anteriores, entonces ustedes pueden ir a ver, cada estudio tiene su tema especial, ¿no? Para ir ampliando el conocimiento. Si alguien quiere saber más, quiere entender más sobre el mes de Abib, las fiestas bíblicas, inclusive hay un estudio que hicimos sobre los diferentes calendarios que se utilizan, ¿no? Todo eso está ahí guardado para el que quiera enriquecerse en estos conocimientos y para también poder entender por qué la realizamos. Amén. Bueno, hoy vamos a arrancar Aquí, por ejemplo, no hay un libro específico, ¿no? Así que no sabemos con qué libro vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál sería, no? Entonces vamos a comenzar con un texto escrito en el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, el versículo 11. El profeta Oseas vivió allá por el año 750 aproximadamente, ¿no? Tuvo unos 25 años de profecía. ¿A qué lugar profetizó? A las tribus del norte. Él les hablaba acerca de la inminente caída del pueblo de Israel por parte del imperio asirio. ¿Por qué causa? Porque venían viviendo corrompidamente, venían viviendo más sujetos al sistema y haciendo cosas que al Padre le desagradaba. Ustedes pueden entrar en todo el libro del profeta Oseas y verificarlo. Por cierto, también tenemos mucha publicidad en nuestra página, el estudio completo del libro de Oseas, ¿no? Todos los capítulos, todos los versículos, para que puedan entender mejor. Entonces vamos a comenzar con este versículo que habla así. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, Rosh Hodesh, ¿no? Y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces, una de las cosas que el profeta anunciaba que iba a ocurrir con el pueblo de Israel es como juicio, como castigo. Iba a ser que ya no iban a poder celebrar las fiestas, ni los Rosh Hodesh, ni ninguna otra festividad. Entonces, si hoy en día la humanidad en general, por más religioso que sea, ¿no? Por más evangélico, protestante, católico, lo que sea, no puede más celebrar las fiestas, es porque había una profecía que anunciaba que iba a ser así, que iba a empezar a salir de sus mentes, de sus corazones, esa festividad. Y por el contrario, iban a empezar a agregarse o a añadirse festividades que no tenían ninguna relación. Se iban a empezar a meter otras fiestas, ¿no? ¿Y eso ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Vemos que el mundo ahora está pendiente de un montón de cosas y se ha alejado de lo que la Escritura y los padres establecían. Bueno, eso es lo que dice aquí en Oseas capítulo 2, versículo 11. Pero vamos a entrar en esta nota porque vamos a ver más textos allá adentro. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente, profeta Oseas, año 730 aproximadamente.
tierra del norte, ¿no? Dice, pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, día de Shabbat, sus festivales establecidos. Va a terminar. ¿Por qué razón iba a terminar todas estas cosas? Porque ya va a venir el Mesías y va a pagar en la cruz y todo se va a anular. No, si ustedes leen más el capítulo 2 completo, iba a ser un juicio, por juicio, un castigo. Entonces, ¿qué significa el que nosotros estemos ahora recordando y conmemorando esta festividad? Que el Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotros y nos está nuevamente restaurando. Amén. Eso significa. Así que es algo muy importante. Aquí enfrente hay lugar. Aquí hay lugar para que no estén todos atrás, ¿no? Vengan aquí adelante, ¿no? Hay lugares. Vengan aquí, hacia el frente. Ya mismo hay lugares establecidos, seleccionados. Bueno, esto es muy importante entender. Las festividades que nosotros ahora estamos teniendo la oportunidad de conmemorar son una prueba de que el Todopoderoso está restaurando nuestras vidas. Amén. Y la prueba de que vivíamos sin conmemorar, sin recordarla, sin poder celebrar esta festividad es porque estábamos bajo, lo que dice la Escritura en Gálatas, bajo maldición. Había una maldición sobre nosotros. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Que el Mesías nos liberó de esa maldición. ¿Me están captando, no? Eso es importante que podamos entender. Bueno, en otra versión, Biblia Kadosh, dice, yo terminaré su felicidad. Una cosa muy importante. Las festividades traían felicidad al pueblo. Felicidad por una buena cosecha, por la buena producción de todas las cosas que tenían. También porque era una oportunidad para encontrarse entre ellos. Ustedes saben que el pueblo estaba contento cuando podían encontrarse. Se visitaban familias que vivían en lugares distantes. Se encontraban y convivían una temporada todos juntos. Eso era motivo de alegría y felicidad. Esto iba a cesar, dice. Sus festividades, Rosh Hodesh y los Shabbatom y todos sus tiempos designados, todo eso iba a cesar. Iba a cesar. Bueno, veamos lo que dice en el libro de Job, capítulo 3, versículo 6, hablando un poco de lo que representa un calendario. Busqué en todas las Biblias la palabra calendario y solamente me apareció en la Nueva Traducción Viviente y en este capítulo. En realidad en otras partes dice días y años, así está establecido, días y años. La palabra calendario es como fechas o tiempos determinados y establecidos, eso significa. Cuando vos decís que tengo un calendario, significa que tenés fechas o tiempos establecidos para determinados objetivos o propósitos. Eso es un calendario. Cada persona establece su calendario, ¿no? Calendario escolar, calendario de trabajo, calendario de cosecha. En la antigüedad también había diferentes tipos de calendario establecidos para objetivos. Job 3:6 dice que esa noche, hablando de su situación, nos recuerden que él estaba pasando una situación muy difícil por lo que le estaba aconteciendo. Pueden leer todo el capítulo de Job y van a saber. Y él habla así, que esa noche sea borrada del calendario. El día en que él nació está refiriéndose, el día en que dio su mamá a luz, que desaparezca de los tiempos establecidos, de los días establecidos. Y que nunca más se cuente entre los días del año, ni aparezca entre los meses. Ahora, ¿por qué yo tomé este texto? ¿Qué intención tengo? Para que podamos saber que el libro de Job es un libro antiguo, muy antiguo. Entonces ya en la antigüedad ellos tenían fechas y meses fijados. Estaban ya fijos los tiempos para establecer. Inclusive él podía determinar que había uno de esos tiempos que marcaba su nacimiento, por ejemplo. Entonces muchas personas hablan del nacimiento, el día de tu cumpleaños, es una maldición, una herejía. Bueno, para Job sí, aquí porque él estaba viendo todo negativo.
Pero inclusive las fechas de nacimiento estaban establecidas. Dependiendo de qué tipo de persona haya sido, era un tiempo feliz o un tiempo triste. Cuando nació Hitler, por ejemplo, habrá sido un tiempo trágico para la humanidad, ¿no? Porque después que trajo él, trajo catástrofe. Pero cuando nacieron personas que hicieron lo correcto, que trajeron paz al mundo, que trajeron prosperidad, entonces fueron tiempos honrosos y dignos. ¿Me están entendiendo este punto? Entonces existían siempre los calendarios, los momentos, los meses, los días establecidos. Éxodo 12:1 habla ya del pueblo de Israel y un calendario que va a empezar a establecerse. Eso es muy importante. ¿Por qué les hablo de estas cosas, no? Porque cuando el Todopoderoso quería organizar y dirigir a su pueblo, ¿qué hacía? Le establecía líderes, le establecía reglas y le establecía también tiempos, calendarios. Eso quiere decir que a partir de ahora ustedes van a seguir esta línea de tiempo. Pero antes de eso, ¿qué había? Había otras líneas de tiempo que tenían su objetivo y su propósito, sus razones de ser. Y también todos los pueblos establecían sus mediciones de tiempo para sus determinadas costumbres y adoraciones. Amén. Para que podamos comprender. Entonces, ahí que hoy en día empiezan a ocurrirse a muchas personas, empiezan a aparecer diferentes tipos de calendarios, ¿no? Que están basados en esto, en aquello, en esto, en aquello, y se hace toda una mezcla, y después algunos empiezan a formar su propio calendario que ya no tiene nada que ver con lo que el Padre estableció, sino que se va a los deseos y los caprichos de hombre. Eso es importante entender, y lo vengo repitiendo muchísimas veces, ¿no? Porque siempre cuando se habla del calendario, ya empiezan los ataques, y ahora lo va a empezar a hacer los ataques. ¿De dónde sacaron esa medición de tiempo? ¿De dónde? ¿Por qué? Eso no es así, es según la luna, es según el sol, es según el equinoccio, es según los astros, las estrellas, etc. En la antigüedad, el Todopoderoso usó los astros, y los hombres empezaban a medir los tiempos. Pero pasando el tiempo, esos astros fueron usados para adoración, para rendirle culto, como hoy en día se hacen con el sol, con la luna y con las estrellas, en diferentes religiones. Bueno, ahora, estamos ya en el tiempo del Éxodo 12, donde el Todopoderoso le va a decir a los israelitas: a partir de ahora ustedes van a seguir mi línea de tiempo para mis objetivos y mis propósitos. Mientras los israelitas, Éxodo capítulo 12, versículo 1, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Eterno dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. ¿Qué significa instrucciones? Lo que nosotros traducimos como Torah. ¿Qué es Torah? Instrucciones, reglas, ordenanzas que van a empezar ustedes a seguirlas. Amén. ¿Cuáles son esas ordenanzas que le va a dar mientras todavía estaba en Egipto? A partir de ahora, este mes, y era el mes de Abib. ¿Cómo sabemos que era el mes de Abib? El mes de Abib se le llamaba al tiempo en que empezaban a brotar las primeras espigas de cebada. Era el tiempo de la primavera en toda esa región, no en nuestra región. En esa región, entre Egipto, Canaán, toda esa zona, era tiempo de brote, de nacimiento. Entonces, en ese momento el Todopoderoso estaba preparando la liberación para su pueblo. ¿Y qué es lo que van a hacer en ese momento? A partir de ahora, a partir de este tiempo, van a empezar a contar los meses para establecer un año, a partir de ahora. ¿Cómo lo hacían antes? ¿Cómo seguían sus ancestros? No importa. Eso ya no importa. No, pero Abraham no contaba así, Señor. No, pero Isaac, Jacob no contaba así. No, Señor, en Babilonia se cuenta diferente. En Persia es otra forma. En Ur de los Caldeos tenemos otra forma de medir. Los egipcios miden de otra forma. No me interesa. Se se interesa ahí, va esa y cuando contala hay tiempo. Se la se interesaba, coanga va esa pepe contata, coanga guibe.
¿Entendepa? Andebe. ¿Está bien? Lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de ahora, el comienzo de un año para ustedes va a ser este tiempo, esta temporada. Y le dio un nombre que ya estaba establecido en ese lugar. No es un nombre que el Todopoderoso inventó. Era el tiempo del renacer de las plantas, de las cosechas. Se llama Aviv, renacer, brote, primavera. Ahora estamos en primavera. ¿No? ¿En qué estamos? Otoño. ¿Pero dónde estamos hablando acá? En la región del oriente. ¿Ahí en qué estación están? En primavera, están en primavera. Sí. Entonces nosotros no podemos basar en nuestra región, sino allá. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A partir de ahora, este mes, Aviv, primavera, será el primer mes del año para ustedes. El primer mes del año. El comienzo del año. ¿Cómo le llaman la cabeza del año? Rosh Hashanah, ¿no? Rosh Hashanah. En el judaísmo, Rosh Hashanah es el mes séptimo, porque ellos tienen otro concepto que probablemente viene de una tradición que habla de que en esa época, en el mes séptimo, la tierra fue creada. Pero eso es otra historia, ¿no? Vamos a suponer que haya sido así, ¿no? Vamos a suponer que haya sido así, que en Rosh Hashanah, en esa temporada, sería ahí otoño, ¿no? En el tiempo de otoño se creó el primer hombre, ¿no? Y Adán y toda la historia de la tierra. Pero acá lo que al Todopoderoso le interesa es mi pueblo que va a salir de Egipto y a partir de ahora van a tener este conteo. Eso es lo que importa. Bueno, ¿cuántos años era? ¿Cuántos años pasó? Acá no hablan, solamente acá a partir. Entonces, este sería, para los israelitas, ¿qué año sería? El año 0, ¿no? A partir de aquí comienza la historia de ustedes como pueblo, como nación. Eso es muy importante para entender las profecías que después iban a ocurrir. A partir de ahora es el mes de Aviv, primavera, será el primer mes del año para ustedes. Aviv, ¿qué significa? Tierno o verde, como una espiga, y se le llama así porque este mes marca el inicio de la primavera, cuando todo se pone verde y se recoge la cosecha de cebada en Israel. Yo ya digo todo, ya lo que después dice mi comentario, ¿no? Ya spoileo todo, ya. Porque ya leí hace rato. Pues. Entonces ya eso vimos todo. Entonces el tiempo en que recogían las primeras cosechas. Ver Oseas 3:4. Vamos a Oseas 3:4. Acá es algo interesante. En Oseas capítulo 2:11 hablaba de que ellos iban a quedar sin fiestas, sin Rosh Hodesh, sin todo. Iba a haber tristeza, que eso iba a ser un juicio. Pero acá en Oseas capítulo 3 habla de una promesa de esperanza, la cual a nosotros nos interesa. Capítulo 3, versículo 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines, hasta sin ídolos van a estar, ¿no? En este momento ellos vivían con ídolos, era toda una mezcla, ¿no? Pero va a llegar el tiempo en que van a estar sin todas esas cosas. Pero veamos la nota 4 para comprender mejor. Oseas 3:4, nueva traducción viviente, tiempo, así como Oseas estaba dando una profecía sobre una maldición que iba a caer sobre ellos, de que iban a terminar las festividades, de que iban a terminar los tiempos de felicidad, en el capítulo 3 también les está dando una profecía de una esperanza. Porque como hay personas que son rebeldes, hay personas también que en medio de esa rebeldía buscan el arrepentimiento, el teshuvá. ¿Y qué podemos hacer? ¿Queremos cambiar? ¿Que hay alguna esperanza para nuestras vidas?
quiero dejar esta vida, hay una esperanza, entonces en la profecía viene siempre una palabra de esperanza. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Ni siquiera idolatría va a haber más. Y el versículo 5 que dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Eterno, su Elohim, y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Eterno y su bondad. O sea, después de mucho tiempo de vivir sin rey, sin autoridad, hasta sin idolatría, ¿no? Va a terminar la idolatría. El pueblo volverá. ¿Qué es volverá? Hará teshuvá, retorno, regreso. Y se dedicará al Eterno su Elohim. ¿Y a quién dice ahí? ¿A quién dice? Al descendiente de David, su rey. ¿Quién será ese famoso descendiente de David? ¿Cómo quisiera saberlo? Averiguarlo. Entonces, miren, esto se estaba profetizando en tiempos de Oseas. El Todopoderoso le estaba mostrando. Se puede decir que es una profecía mesiánica. O sea, hay una esperanza entonces, que un día el pueblo va a volver a acercarse a su Creador a través de ese descendiente de David, que los va nuevamente unir como pueblo. Y dice, en los últimos días temblarán de asombro ante el Eterno, y que dice, y su bondad. Van a estar agradecidos. El Todopoderoso es tan misericordioso que nos volvió a dar una oportunidad. Estamos tan asombrados de haber sido tan terrible, tan rebelde. Nos vuelve a rescatar. Amén. Bueno, ¿qué más dice acá? Ahora, miren lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros tratamos de combinar estas palabras con lo que los apóstoles han dicho. Según el apóstol Pablo en el libro de Efesios, la base de nuestra fe está edificada sobre la fe de los apóstoles y los profetas, dice. Si nosotros podemos confiar en la enseñanza que dieron los apóstoles y los profetas, tenemos una base firme. Hechos capítulo 3, versículo 21. Esto Pedro estaba hablando a esa comunidad que acaba de recibir el Rúa ahí en Pentecostés. Dice, pues él, ¿de quién está hablando? El Mesías prometido para Israel. Vayan al capítulo 3 y lean todo para entender el contexto. Pues él, el Mesías prometido para Israel, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final. Ahora, acá en el escrito dice, según el apóstol Pedro, hay una restauración final. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo ya en tiempos de Yeshua? Una restauración. El pueblo empezó a ser restaurado a través de la palabra. ¿Qué dijo Yeshua? El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así había hablado cuando comenzó su ministerio. Hagan teshuvá, porque es el tiempo, dice. Y el apóstol Pedro está diciendo, ya Yeshua habiendo ascendido a los cielos, hasta la restauración final de todas las cosas. Así como Elohim, que dice ahí, lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Y quién eran estos profetas? Oseas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Había prometido, ¿no? Acabamos de leer una profecía de Oseas, que volvería al pueblo, regresaría al descendiente de David. Bueno. Moisés, versículo 22, dice, dijo, el eterno Elohim de ustedes les levantará un profeta como yo. ¿Qué significa como yo? ¿Quién era Moisés? Moisés era un restaurador. Trajo las promesas a esos israelitas que estaban viviendo en cautividad. La promesa de que el Todopoderoso le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría una tierra que fluye leche y miel, donde ellos iban a habitar. A ti y a tu descendencia daré esta tierra. Amén.
Entonces Moisés, que era un restaurador, un salvador y también restaurador. Por eso ahora en el capítulo, este está en Deuteronomio 18, hay una promesa que va a venir alguien como yo, dice, como Moisés, que les va a restaurar, les va a volver a traer las promesas que habían sido hechas por los hombres de fe. Se levantará un profeta como yo, restaurará la promesa de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Elohim. En otra palabra dice desarraigado. O simplemente quedará fuera de las promesas. Ahora la pregunta es, todas estas festividades, Rosh Hodesh, Shabbat, ¿tienen algo que ver con esas promesas? Ahí arrancamos, ¿no? ¿De dónde es que arrancamos para llegar a esto? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque estamos iniciando un nuevo mes. Y había una maldición que iba a caer sobre el pueblo de que ya no iban a celebrar estas fiestas. En el mismo capítulo, o en el mismo libro, el siguiente capítulo, esa maldición tiene una esperanza. Cuando el pueblo va a volver gracias al descendiente de David. ¿Volver a qué? ¿Qué es lo que iba a quedar excluido del pueblo? ¿De qué iban a quedar ellos fuera? De participar de todas estas festividades. Entonces, ¿qué sería lo que iba a hacer que regresen? ¿Qué iba a ser la prueba de que están retornando, de que están regresando? ¿Qué creen? Las festividades. Eso lo podemos saber estudiando la Escritura. Uno me dirá, macaná lo que decís, pastor, herejía total. Cada rey que quería restaurar Israel, ¿cómo arrancaba? El rey Ezequías, el rey Osías, cuando querían restaurar Israel, ¿cómo arrancaban? ¿Qué arrancaban haciendo? Celebrando Pesa. Celebrando Pesa. Los israelitas cuando retornaron de Egipto, de Babilonia, hicieron su retorno en el mes de Abib. En el mes de Abib hicieron su retorno. Eso es algo muy importante. Las inauguraciones, tanto del tabernáculo como de algunas otras actividades importantes, siempre se hizo en el mes de Abib y en los tiempos de la festividad de Pesa. La Biblia nos muestra muchísimos textos referentes a esto. Ustedes googleen y busquen. No me da tiempo para buscar. Algunos voy a leerlo aquí, no se preocupen. Me están captando, ¿no? Muy importante. Entonces, porque uno diría que estoy poniendo algo donde no debería estar. No, lo que pasa es que quiere forzadamente hacernos creer que las festividades tienen algo que ver con nuestra fe y eso es herejía, eso es... No, hay que leer nomás para saber, para entender. Bueno, ir a Deuteronomio 16. Qué buen guía este texto, ¿no? Me manda allá. Deuteronomio 16. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio 16, versículo 1. Guardarás. Estos son palabras escritas en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá. O sea, cuando alguien te dice, yo creo todo lo que dice la Biblia, yo acepto todo lo que dice la Biblia, ¿acaso el capítulo 16, versículo 1 no es parte de la Biblia? ¿O sí? ¿Es no o no es? No sé yo, no, pero esto ya no es más, esto ya... Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Dice, guardarás el mes de Abib. ¿Qué significa guardar? Recordarlo, considerarlo, tenerlo en cuenta. Guardarás el mes de Abib. ¿Y qué dice ahí? Y harás Pascua al Eterno tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Elohim de Egipto de noche. Entonces, el inicio del mes de Abib es importante porque hay un acontecimiento especial en ese mes. No es el inicio, es la conmemoración de Pesach o Pascua. El momento en que el pueblo fue libre de la esclavitud de Egipto. Y para nosotros los creyentes en Yeshua, en Jesús, el momento en que fuimos libres de toda transgresión. Donde nuestro maestro ocupó el lugar que nos correspondía como pecadores en el madero, en la cruz. Amén. Entonces, doble de importante para poder comprender. Guardarás el mes de Abib.
Es una palabra, está escrita en la Biblia. Vamos a la nota 1. Nueva traducción viviente. Celebra la Pascua en honor al eterno tu Elohim cada año. Cada año. Este año sí, el año que viene no, este año sí. Depende si el pastor está de ánimo, sí. Si el pastor no está de ánimo, no. Será así, ¿no? O depende si este año tengo buen corazón, sí. Si el año que viene soy mal, estoy enojado con todo el mundo, no me interesa nada, no. Ese es el que camina de acuerdo a la situación. Saben que estas festividades fueron puestas precisamente para despertarnos, para hacernos entender que tenemos un creador que guía nuestros pasos, que determina nuestros tiempos y para ver si podemos seguirle o no. Y eso vamos a ver que el propio apóstol Pablo va a usar ese texto. Después vamos a compartir. No se vayan. Celebra Pascua en honor al eterno tu Elohim cada año a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque ese fue el mes en que el eterno tu Elohim te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Ahora, el mes de Abib, una vez más, no es un invento de los israelitas, es un tiempo que ya existía desde que la tierra existe. Esa temporada ya existía, pero fue el tiempo en que el Todopoderoso liberó a su pueblo y es el tiempo en que ellos recuerdan esa liberación. Amén. Bueno, comentarios. Eso ya comenté todo, yo ya spoileé todo. El mes séptimo, fundación del mundo. Hace rato ya hablé todo. Tenía que acá recién comentar, pero me adelanté. Me adelanté. Este guiador, ¿cómo se dice? Esta nota ya va fracasando poco a poco. Yo le adelanto todo ya. Pero bueno, el Éxodo 12, bueno, ¿por qué porque para el judaísmo, ¿no? El inicio del año es séptimo mes. Ya le expliqué porque ellos tienen el concepto, de acuerdo a la tradición, de que en ese tiempo se fundó la tierra y el hombre, el primer hombre, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero en Éxodo 12, Elohim estableció el orden del calendario dada la trascendencia de lo que sucedió en ese momento. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto marcó un nuevo inicio en la historia. Ante esto, el Eterno decidió establecer ese mes como el primero a partir de ese momento. Amén. Ya habíamos hablado todo de este punto. Otra vez, ir a Éxodo 40. Vamos a Éxodo 40. Vamos allá. Estamos captando, ¿no? De qué se trata, ¿no? Este tema. Recuerden que, como les avisé, cada estudio sobre David va completando o añadiendo algunos puntos más de lo que ya hemos venido hablando durante los otros estudios que hemos hecho. Como esos estudios se quedan guardados, es importante, si alguien quiere ampliar su conocimiento, lo vaya revisando. Igualmente, nosotros cada estudio que hacemos lo hacemos de una manera que se pueda comprender de qué estamos hablando también. No simplemente temas descabellados. Son temas que se puedan comprender, aunque no hayan escuchado ninguno de otro tema, para que puedan tener, aunque sea una idea de qué se trata este mes de Abib. Bueno, ¿qué texto tenía que ir? Éxodo 40, ¿no? Éxodo 40. Luego el Eterno habló a Moisés diciendo, ya Éxodo 40, ¿no? En el primer día del mes primero, pregunta, ¿cuál es el primer día del mes primero? Abib, ya sabemos, ya aprendimos. Alguna vez no aparece el nombre. Harás levantar el tabernáculo en el tabernáculo de reunión. Entonces, ese fue el día en que se comenzó a, según la escritura, a establecer, a levantar el tabernáculo de reunión, como un inicio del tiempo en que el Todopoderoso va a trabajar con ellos. Fue casi un año después de haber estado a orillas del monte Sinaí. Vamos a la nota 2. Mes de Abib, Éxodo 40, 16, dice, Moisés hizo todo lo que el Eterno le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día
del primer mes del segundo año. Segundo año de la salida de Egipto. Hacía un año que habían salido. Ven que están contando, ahora estamos en el segundo año de la salida de Egipto. Muy importante este punto. Muy importante entender. A partir de ahí entonces ellos estaban contando los años. Moisés levantó, versículo 18, el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Colocó toditos los postes, entonces así está hablando cómo se estableció. Éxodo 40, 34. Entonces, atiendan bien este texto. Seguimos en el Éxodo. Les recomiendo que lean todo el capítulo 40 de Éxodo. Siempre yo hablo de esto para el que quiera ampliar más. El que está satisfecho con lo que escucha, bueno, tranquilo, ¿no? Pero yo quiero saber más. Por ahí el pastor nos sacó un texto fuera de contexto. Hoy lo voy a desenmascarar. Voy a hacerle entender que no era así. Entonces, lea completo, le doy la opción. Y si encuentra algo contradictorio, me envía a mi privado, por favor. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Ocurrió algo sorprendente ese día. Por cierto, ¿qué día era? Primer día del primer mes. Ocurrió algo sorprendente. Ocurrió algo extraordinario. En la Biblia está fijada esa palabra, pero nosotros muchas veces no la hemos tenido en cuenta. Yo sé que estamos acostumbrados a festejar los aniversarios de la iglesia, aniversario del primer día en que levantamos la muralla, aniversario de cuando colocamos este ventilador. Cualquier cosa queremos ponerle aniversario. La fundación del club, la fundación de la calle, la fundación. Pero en la Biblia hay un tiempo especial donde el Todopoderoso comenzó a trabajar con su pueblo. Un año atrás le había dicho que a partir de ahora van a contar este mes porque va a ser el inicio de su libertad. De aquí a 15 días ustedes van a ser libres. De aquí a 15 días ustedes van a dejar de ser esclavos de Egipto. Van a empezar a caminar bajo la línea y dirección del Todopoderoso, su Creador. Y un año después, ellos prepararon el tabernáculo de reunión. ¿Y qué ocurrió? La gloria del Todopoderoso, la Shekinah, se manifestó. Entonces, nosotros estudiando la Biblia, siendo estudiosos de la Biblia, y encontramos estos tiempos, ¿da como para conmemorarlo o no? ¿Da como para hacer una reunión especial y tocar el tema? ¿O no? ¿Qué les parece? No da, no tiene nada que ver. Además, Yeshua no ordenó eso. No acepto. Prefiero celebrar Halloween, o Navidad, o Año Nuevo, o los Reyes Magos, o 8 de diciembre, o ¿qué otra fecha importante? Día de San Antonio, San Expedito, etcétera. Pero estas fechas que yo como creyente, como ese que lleva mi Biblia todos los días a la iglesia, como fiel, esta es la palabra, hermanos. Con orgullo muestro mi Biblia y no quiero analizar ni investigar estos tiempos. Eso es lo que el Padre nos está enseñando. ¿Amén? Bueno, Moisés no podía entrar, versículo 35, en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. ¿Esto qué significa? Que aquí el Todopoderoso nos está explicando, esto es el comienzo de un libro de guía para sus vidas. A partir de que esta nube se mueva, se manifieste, ustedes o van a avanzar o van a quedarse. Quiere decir que estas festividades marcan el trazar que vamos a hacer en nuestra vida espiritual. Si no la podemos desarrollar, entonces vamos a tener problemas en nuestra creencia. Sí o sí nuestra creencia va a empezar a desviarse y se va a ir hacia otros puntos. Eso no quiere decir
que vamos a ser malas personas. Ojo con eso. Entonces está diciendo, voy a decir lo que algunos pensarían que estoy diciendo, pero tal vez no dicen, pero por ahí sí están pensando. Entonces estás diciendo que si nosotros no guardamos las fiestas bíblicas, vamos a ser unos sucios pecadores y rebeldes al Eterno. ¿Eso es lo que decís? No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que estas festividades van a marcar la línea que el Todopoderoso quiere que andemos para poder comprender sus planes. Y yo he experimentado eso en todo este tiempo. Gracias a estudiar y analizar los tiempos establecidos por el Todopoderoso, he podido comprender bastante el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, las epístolas de Juan, de Marcos, de todo, los movimientos que ocurrían, las situaciones que ocurrían, los acontecimientos. ¿Por qué? ¿Qué tenían que ver? ¿Por qué en Pentecostés? ¿Por qué era día de reposo aquel día? ¿Por qué se acercaban los días de los panes sin levadura? Muchos textos que están en la Biblia que muchas veces no comprendíamos. Celebremos la fiesta sin panes sin levadura, con panes y levadura sin, ¿cómo decía? Con panes sin levadura, sacando, como decía, que era la hipocresía, la falsedad y muchas otras cosas que vamos aprendiendo a medida que estudiamos los textos. Y todavía el tiempo de Yom Kippur, tiempo en que el pueblo se reconciliaba por haber vivido desconfiando del Padre. Muchas de esas cosas el Padre nos podía mostrar y guiar. Bueno, siguiendo con el capítulo 40, pero el versículo 36. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Eterno quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Otra vez le voy a preguntar, ¿cuándo esto comenzó a ocurrir? ¿Quién sabe? Esto de las nubes, esto de la nube que brillaba y que daba sombra y que se movía, ¿cuándo empezó a ocurrir? ¿Quién sabe? Un primero del mes primero, del segundo año. Amén. Quiere decir, comenzó el Todopoderoso a guiar a su pueblo. Empezó su guía. De ahí, de la importancia de esta fecha. Amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo se acuerda de estos acontecimientos. Un capítulo muy interesante, muy bueno, ¿no?, para recordar. Recuerden que él está hablando la carta a los Corintios, que se puede decir por nacionalidad no eran judíos, ¿no? Eran gentiles. Pero al entender la fe hebrea, al entender la fe en Yeshua, según las cartas del propio apóstol Pablo, ellos ya se hacen parte del pueblo hebreo y adquieren esa ciudadanía. Se convierten en ciudadanos israelitas. Yo puse una portada, ¿no?, de Feliz Año Nuevo para todos los israelitas, ¿no? No puse para los judíos, porque los judíos se identifican como judíos. Los israelitas son todos aquellos que adoptan esta fe hebrea, el que le acompaña al Eterno. Rahat se hizo israelita, los gabaonitas se hicieron israelitas, Ruth se hizo israelita. Empezó a acompañar al pueblo que el Todopoderoso había bendecido. Amén. Todos estos corintios, al escuchar la fe en Yeshua y las obras del Todopoderoso, adquirieron la ciudadanía israelita. Esa es una mejor forma de identificar al hombre de fe. Después surgieron los que decían, no, yo tengo
descendencia israelita, ¿no? Yo tengo los sangre israelita. Es una forma muy, ¿cómo se puede decir? Racista de hablar, ¿no? Como si tener la sangre israelita te hiciera ciudadano especial, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Porque Rahab no tenía sangre israelita, ¿no? Pero está en la promesa, está en el linaje de Yeshua. Y Tamar tampoco, ¿no? Tamar. Y hay otras personas también, ¿no? Que no tenían esa sangre, pero tenían más fe que muchos israelitas de sangre, ¿no? Cornelio, ¿no? Cornelio. Muchos hombres que adquirieron esa fe. Bueno, 1 Corintios 10:1 dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Esta es la palabra clave. Él está hablando a nuestros antepasados. ¿A quién le está diciendo eso? A los corintios. Entonces él ya deduce que los corintios también le tienen como antepasados a los israelitas. Por tanto, nosotros si adquirimos esa fe en Yeshua, y sabemos que Yeshua viene de un contexto hebreo, de profecías hebreas, entonces nosotros también podemos considerar que esos hombres de fe de la antigüedad son nuestros antepasados, por lo menos en la fe espiritual. Amén. Amén. Por lo menos en la fe espiritual. Y si por ahí lo son también de sangre, bueno, igual no, pero eso no te da ninguna jerarquía. Hay que entender bien eso. Lo que te da jerarquía es la fidelidad que vos recibís. No todos los israelitas, dicen, ¿no? Son israelitas, ¿no? Ni garantía, ¿no? Así dijo el apóstol Pablo, sino los que adquieren esa promesa, los que toman esa promesa como suyos. Eso es muy importante. Y muchos ejemplos tenemos en la Biblia. Bueno, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron, ¿qué dice ahí? Guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Una nube les guiaba, dice. ¿Cuándo esa nube empezó a manifestarse? Es el tema de hoy, en el mes de Abib, porque arrancaba la temporada de festividades. Después de un año de estar caminando en el desierto, ellos iban a celebrar nuevamente Pesaj, pero ya no en Egipto. O sea, se puede decir que ahí a orillas del monte Sinaí hicieron su primera conmemoración. La primera conmemoración. Porque ni están en Jerusalén, porque algunos dicen, el único lugar donde hay que celebrar Pesaj es en Jerusalén. Fuera de Jerusalén no es Pesaj. Y tienen razón. Tienen razón. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Un año después de haber salido de Egipto, a orillas del monte Sinaí. ¿Celebraron o conmemoraron? Conmemoraron con una celebración. Así está mejor dicho, ¿no? Conmemoraron algo que había ocurrido un año atrás con una celebración. Eso es lo que nosotros hacemos también. Estamos conmemorando ese acontecimiento con una celebración. Muy importante, ¿no? Muy importante. Y eso, dice, todos fueron guiados por una nube. Bueno, el calendario hebreo, para tener un poco de conocimiento universal, ¿no? El calendario hebreo, el que estamos utilizando nosotros, es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, año, como el de la Luna al rodear la Tierra, mes. La versión actual por la que se rigen las festividades judías fue concluida por Gilel II hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo
desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. Ahora la pregunta que hago, acá leí que este calendario es un cálculo matemático que aproximadamente determina las fechas o los tiempos en que se establecían las festividades. Vamos a ver si eran exactas. ¿Quieren probar? Vamos a ver si eran exactas. ¿En qué tiempo estamos ahora? Recuerden, este calendario apareció en el 359. En la época no había mucho, no había WhatsApp, no había internet, no había telescopio, no había forma de medir nada. No había forma de hacer ningún trabajo científico muy amplio. Pero estas personas en aquella época, porque el pueblo empezó a quedar esparcido entre las naciones y no iba a poder tener en cuenta el clima de Israel, algunos fueron llevados al norte, al sur, a España, a todas partes, establecieron un calendario basado en cálculos. Bueno, ese calendario sigue usándose desde el año 359 hasta hoy. ¿En qué temporada estamos ahora mismo en Israel? En primavera. ¿Y qué dice ese calendario? Según ese calendario, ¿en qué temporada tenemos que estar? Según el calendario establecido por Hiller, ¿en qué temporada tenemos que estar? Entonces, está bien. Y de acuerdo a los cálculos que algunos hacen con la maduración de la cebada y con la primera astilla de la luna, estamos en el primer mes de Aviv. Exactamente. Entonces, para no crear discusión, ni no crear fanatismo hacia astros, porque eso es lo que ha ocurrido después. Después, los hombres han idolatrado los astros y le han rendido culto a los astros. Nosotros preferimos seguir nomás este calendario, porque el objetivo no era exactamente tener la fecha. El objetivo era esto que está ocurriendo aquí, reunirnos. ¿Quién dijo eso que yo estoy diciendo? No, una vez más, pastor está hablando herejías. Una vez más está diciendo cosas que no están en la Biblia. Alguien lo dijo muchos años atrás. Se llamó profeta Isaías. Estoy harto de tus reuniones. Estoy cansado de tus Rosh Hodes, de tus sacrificios, de tus fiestas anuales. No puedo soportarlas. ¿Por qué hablaba así? Porque el pueblo era fiel a sus convocatorias, a sus actividades, pero su corazón ya estaba lejos del Todopoderoso. Vivían en total enemistad y corrupción, hipocresía y falsedad. Ustedes no celebran como hay que celebrar. Ustedes son herejes. Ustedes no son el pueblo verdadero del Todopoderoso. Deben hacerlo así, deben seguir así. Nosotros tenemos el cálculo correcto. Nosotros medimos la luna, el sol, las estrellas, sacamos ahí el cálculo y nuestro telescopio nos dio. Siempre está saliendo de sus corazones un corazón de enemistad, de ira. ¿Por qué? ¿Por qué no se sienten felices al ver que un grupo de hermanos está recordando el mes de Aviv? Tal vez no la misma hora ni el mismo día que ellos, pero sí en el mismo tiempo que marca la Biblia, primavera. Y si hay errores, siempre son de horas o de máximo 1 o 2 días. No hay más de esos errores. No hay más de esos errores. Recuerden, el Aviv no es algo que se inventó, siempre existió desde que la humanidad funciona. Y fue el tiempo que el Todopoderoso les liberó. Esa era se puede decir la señal para el pueblo hebreo para poder determinar sus tiempos. Todos los pueblos de la antigüedad celebraban una festividad en Aviv. Eso ya es una cosa nueva. Todos la celebraban. Todos tenían sus fiestas, sus comienzos, sus adoraciones a sus deidades. Por el caso del pueblo hebreo tenía un acontecimiento que recordar. Su libertad del pueblo de Egipto. Bueno, en
La duración de los meses hebreos oscila entre los 29 y 30 días de la siguiente forma. Nisan, el mes que se le dio ya en Babilonia, 30 días, llamado también Aviv, marzo o abril. Entonces el mes de Nisan, nombre que se le da en el judaísmo o que salió de Babilonia, que se conoce en la Biblia como Aviv, pero en algunos textos aparece Nisan, creo que en Edra o Nehemías, tiene entre 29 y 30 días y comienza entre marzo o abril. El año pasado fue el 27 de marzo por ahí. Este año casi está igual que el mes de abril, ¿no? Hoy es el 2 de abril y es el 1 de abril, ¿no? Casi igual van. El segundo, Iyar, 29 días. Estos son nombres que ya se le dio posteriormente. Anteriormente solamente ellos conocían el comienzo de la primavera y un mes después, 2 meses después, 3 meses después, 4 meses después, 5 meses después, 6 meses después, 7 meses después, 8 meses después, 9 meses después, 10 meses después. Así era, ¿me entienden, no? Después se le fue dando nombre de acuerdo a las deidades que tenían en Babilonia y las festividades. ¿Por qué eso? Porque muchos pueblos también recordaban las temporadas para su cosecha, para sus adoraciones, y los hebreos a lo largo que han recorrido tantos pueblos, los fueron adquiriendo. Nosotros no necesitamos conocer esos nombres, pero también podemos, por ¿cómo se dice?, cultura general, saberlos. Entonces tenemos Iyar, que es entre abril o mayo. El segundo mes sería Sivan, que es el mes donde se celebra Shavuot, ¿no? Shavuot. Es entre junio o julio. Ab es entre julio, 30 días, julio a agosto. Elul es entre 29 días, agosto o septiembre. Tisrei, que es el comienzo del año para el pueblo judío, ¿no? Septiembre u octubre, ¿no? Donde celebramos Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah. Hesbam, 29 o 30 días, llamado también Margesbam. Margesbam. Octubre o noviembre. Kisleu, 30, me olvidé de un mes. No, sí, Tamuz, se quería recordarle, para que vean, ¿no? Nosotros siempre hablamos de un personaje llamado Tamuz, ¿no? Es entre mayo o junio, ¿no? Parece que no quise luego mencionarlo, ¿no? En realidad me olvidé, porque estos nombres salieron de Babilonia. Estaba en Kislev, ¿no? 30 a 29 días, noviembre o diciembre. En ese tiempo celebran Hanukkah, ¿no? Tebet, 29 días, diciembre o enero. Shevat, 30 días, enero o febrero. Y Adar, 29 días, febrero o marzo, para que podamos conocer. Ahora miren lo que dice aquí en Ezequiel 45, 18, durante el milenio. Fíjense lo que dice, durante el milenio ya, después de que Yeshua venga y establezca su reino, según este texto. Esto dice el Eterno Soberano: a comienzo de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. Y para entender este texto tenemos que estudiar todo el libro de Ezequiel y de qué está hablando. Pero está hablando ya de una temporada posterior, porque en el tiempo de Ezequiel el templo ya fue destruido en Babilonia. Entonces está hablando ya para un tiempo posterior. Las festividades, sombra profética del reino de Yeshua. Lo que sale en Colosenses quería leerles para culminar. Colosenses 2, 16. Por tanto, el contexto de Colosenses es que había idolatría, había filosofías falsas, había interpretaciones dadas por maestros corrompidos y había muchas formas de estar guardando también la festividad y mucha mezcla con tradiciones y costumbres. Ustedes pueden leer todo Colosenses 2 para entender este contexto. Pero ¿por qué toqué este texto? Porque lo que el apóstol Pablo quería hacernos entender era que lo que nosotros estamos guardando no es para adoptar tradiciones y costumbres y se hace así, y se pone el huevo y se saca así y se toca acá. No, es porque tenemos algo que nos va a enseñar estos tiempos.
Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, dice. Estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. Son una sombra profética de lo que el Todopoderoso va a establecer. Se puede decir, son una guía espiritual para nuestras vidas. De ahí que cuando alguien dice, ¿y cómo tengo que hacerlo? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Vos tenés que recordar nomás. Recordar como estamos haciendo ahora, reunirnos, tocar el tema, hablar, recordar esos tiempos, estudiarla y aprender qué representa en la Biblia estos tiempos. No es para empezar a condenar a la gente que no guarda. Oh, ¿por qué no guardan las fiestas bíblicas? Herejes, paganos, satánicos, diabólicos. Nosotros guardamos las fiestas, somos mejores que ustedes. No es para eso. No es el objetivo. Si el Todopoderoso nos permitió a nosotros guardarlas, recordarlas, es porque estamos siendo restaurados y es una bendición. Y los restaurados, ¿saben qué significa restaurar? Que ese cuadro viejo y feo empieza a brillar otra vez. Y esa cosa que nos daba ganas de mirar, ahora ya es agradable a la vista. Eso es ser restaurado. ¿Ustedes saben lo que es la palabra restaurar? Ese auto feo ahí, todo oxidado, de repente le lleva a un restaurador y te deja ahí, veraje, ¡ting! Diferente, ¿no? Cambia. Esa joya tirada que no se veía le lleva a un restaurador y te deja ahí brillante. En el caso de la cara y la persona, no sé si tiene chance, pero hay algunos lugares que se pueden. Buena alimentación restaura nuestra vida también. ¿O no? Bueno, entonces, eso es lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar y lo que hoy estamos nosotros conmemorando. El comienzo del mes de Abid, el comienzo de las festividades. De aquí a 15 días, o sea, si a 15 días de este Shabbat al otro Shabbat, vamos a tener la conmemoración, con celebración de Pesach o Pascua. Amén. Entonces, en todos los que se han inscrito van a estar entonces participando, ¿no? Cualquier información sobre la actividad que vamos a hacer en el grupo de congregación Betel, ¿no? Ahí pregunten, tienen que preguntar cómo va a ser, qué hace falta, qué se necesita, todas las cosas para poder saber, ¿no? Para poder prepararnos también ese día. Muy bien. Entonces, para poder participar, es muy importante tener ese interés de anunciarse. Yo quiero participar, yo quiero ser parte de esa festividad, yo quiero colaborar, yo quiero aportar también. Como dice en la Escritura, ¿no? Ninguna persona se presentará con las manos vacías. ¿Por qué? Porque la festividad es como completar una casa, como unir piezas. Unir piezas, ¿no? Esas son las festividades, unir y compartir el corazón. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Entonces, Shana Tova, feliz inicio de año.